Lo hemos abordado y lo vamos a seguir abordando porque el suicidio es la última piedra de toda esta situación de la cual no nos hacemos cargo, y obviamente nosotros también como padres, como sociedad, tenemos que poner mucha atención, cuidado y prevención en nuestros niños, niñas y adolescentes. De esto queremos conversar esta mañana con nuestros expertos. Se encuentra Claudio Martínez, doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Mira, yo no conocía este instituto. Ahí nos vas a contar un poquito también, Claudio, qué interesante. Investigador responsable del proyecto FONIS Adolescencia y Suicidio, construcción subjetiva del proceso suicida en jóvenes lesbianas, gays, bisexual y trans, es decir, la población LGBT. Y aprovecho de saludar al tiro para hacer el pase a Alenka Tomisic. Ella es doctora en psicología de la misma casa de estudio, la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora adjunta, Facultad de Psicología también de la Diego Portales e investigadora asociada del mismo Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Co-investigadora, en este caso, con Claudio Martínez de este proyecto FONIS que acabamos de mencionar en torno a la adolescencia y el suicidio. Claudio, Alenka, bienvenidos a Voces Ciudadanas. Hola, buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estuvimos hablando hace un tiempo en este caso, pero estuvimos hablando, creo, no sé si del suicidio también, o estuvimos hablando hablando del proyecto nuestro de suicidio, del proceso suicida asociado como a estos jóvenes de la diversidad sexual, como una realidad importante en Chile que focaliza además en un grupo de alto riesgo, digamos, en esto. Pero bueno, ahora con estas cifras que trae y cuando aparece el nombre de la Organización Mundial de la Salud, realmente como pone en el medio nacional la preocupación al respecto. Sin embargo, estas cifras se conocen hace bastante tiempo. La última encuesta nacional en salud mental que se hace cada ciertos años fue el 2009-2010, creo que este año o el próximo se hace una nueva, ya mostraba desde el punto de vista de los propios usuarios, un 21% se declaraba depresivo o deprimido, y a través de un diagnóstico, un instrumento de diagnóstico, ya era un 17,1%. Entonces esta cifra de 17,5% de alguna manera viene como a ratificar algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo en Chile. Absolutamente. De hecho, casi está como en la idiosincrasia, ¿no? Como comentario cultural de que los chilenos y lo asocian con cosas que son más suaves y sutiles, o quizás eufemismos, esto de que somos fome, que no celebramos, que somos poco expresivos, que somos poco kinestésicos, ¿no? Y que somos trabajólicos, pero al mismo tiempo nos quemamos en el trabajo y no somos tan productivos, etcétera. Y todas esas son formas de decir de que estamos un poco o en mayor o menor grado deprimidos como sociedad. ¿Y qué decir de los factores también ambientales? A propósito también de lo que se empezó a comentar ayer públicamente, que tampoco es novedad, de los altos índices de contaminación acústica, como es un gran estresor invisible, porque no lo podemos así tocar, etcétera, y tampoco estamos tan conscientes de que está. Y pucha que afecta en el día a día. ¿Cuánto nos puede alterar una bocina? Un grito, que decir, hasta las alarmas de los autos, etcétera. Son todos, estresores, factores que van incidiendo también en esta mala calidad de vida, que decir, el aire, etcétera. Alenka, cuéntanos un poquito también, antes de entrar en este foco específico que ustedes también del cual han decidido trabajar e investigar, que es justamente la alta vulnerabilidad y cómo aumenta el riesgo y los indicadores de suicidio en las personas que sufren de bullying homofóbico. Hablemos un poquito desde la psicología, cómo se ha ido entendiendo hoy el suicidio. Mira, estaba leyendo a propósito de otro tema que voy a abordar en torno al suicidio desde la filosofía, como también para algunas sociedades era digno suicidarse, para los sabios, para los estoicos, etcétera. Y había todo un tema cultural que no, enjuiciaba
a pesar de que igual siempre se valoró la vida. Y bueno, en culturas en Oriente, y sabemos que en Japón hay altas tasas de suicidio que son bastante alarmantes en toda la población. Pero hay un tema también ahí, como te digo, cultural, que de alguna forma no lo estigmatiza tanto, más allá de los sistemas de creencias, religiosos, etcétera. ¿Cómo desde la psicología también, o desde esos constructos mentales, se ve el suicidio como un autocastigo y quizás no como una, no sé si la palabra es salvación? Siempre se les critica a las personas que se han suicidado, no, qué vacío, qué cobarde, ¿cómo? Pero hay otras personas que dicen, no, fue un mártir. ¿Cómo afecta también eso en la toma de decisión de una persona que está al borde de eso? Te pido, Lenka, un poquito más cerca. Mira, o sea, ciertamente el suicidio es un fenómeno que tiene una manifestación que podríamos llamar patológica, pero no exclusivamente es eso, ¿no? Hay una, como dices tú, hay una historia y es una práctica en algunas sociedades que más bien uno lo puede entender como una práctica cultural, que está asociada a sistemas de creencia, a ciertos también significados culturales que adquiere el suicidio. Por ejemplo, como dices tú, en Japón, yo diría en el Japón de la cultura más oriental, no el Japón actual occidentalizado, por ejemplo el harakiri, ¿no? que tenía que ver con una especie de sacrificio por la pérdida del orgullo o por haber traicionado ciertos valores sociales o culturales. Sin embargo, en nuestra cultura la práctica o la conducta suicida no está asociada a un sentido cultural mayor, no tiene, y por eso suele ser interpretado desde motivaciones individuales, y así también es vivido y sentido. No obstante, pueden haber ciertos determinantes sociales. Yo diría que las trayectorias, uno podría decir, hacia el suicidio son diversas y no infinitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno puede reconocer ciertos patrones. Hay unas que están mucho más asociadas a la patología propiamente tal y a la patología incluso biológica, en los casos de, por ejemplo, depresiones mayores o bipolaridad. La ideación y la conducta hacia el suicidio puede ser incluso muy biológicamente determinada. En algunos casos graves basta con no solamente basta, pero una intervención importante en la farmacológica, ¿no? Y en esos casos la ideación o la trayectoria hacia el suicidio es sentida por los pacientes como muy impuesta, ¿no? Como que algo que incluso no tiene una motivación explícita, un sentido psicológico, por decirlo de alguna manera. También hay otras trayectorias que están asociadas a la patología, pero ya no en términos tan biológicos, sino más bien en términos de bienestar, ¿no? Y de la pérdida de esperanza, de una perspectiva de futuro, y que entonces la trayectoria, yo no hablaría de una decisión, obviamente hay una decisión final, pero también hay una trayectoria que está decidida por muchas condiciones, no solamente por la decisión individual. Tiene que ver con ese proceso de pérdida de perspectiva de futuro, de ciertas vivencias, de mucho estrés, de no ver salida a los problemas, de pérdidas que no solamente tienen que ver con la muerte de algún familiar o un ser significativo, sino de pérdidas como el trabajo, de pérdidas de relaciones, por ejemplo, de pareja, y de experiencia de violencia, como en el caso de lo que estamos estudiando nosotros, por ejemplo, la violencia homofóbica. Y hay otras trayectorias que uno podría decir que son más bien culturales, que no son las que al menos nosotros podemos detectar clásicamente en nuestra cultura, que es la cultura occidental, que justamente en términos culturales, muy apuntalado por las creencias religiosas, sobre todo la católica, más bien es una trayectoria no posible, ¿no? Es una trayectoria que años atrás, no hace mucho, era sancionada, ¿no? Como un pecado, como las personas que se suicidaban no se les permitía, por ejemplo, ser enterradas en cementerios católicos, no se les... Exacto. Incluso era algo oculto, era un tema tabú, y eso está fuertemente determinado por la cultura.
Pensemos, Claudio y Alemka, en este grupo de personas. Me gustó esto que te hablaste, ¿no? La trayectoria, porque la verdad sí, es como una ruta, un camino, y cómo también van hacia eso, o cómo deciden, o es un acto impulsivo, y uno también no se puede preguntar según los casos. Claro, por supuesto, porque todos los seres humanos tenemos, digamos, formas distintas de reaccionar frente a ciertos estímulos. Pensemos en las personas que viven justamente esta desesperanza, esta falta de visión de futuro o de creer en un cambio, finalmente, que no cuentan con un respaldo emocional, una red significativa que los ayude a levantarse y, como se dice en buen chileno, tiran la toalla y deciden eso. Para ese grupo de riesgo donde sabemos que son los factores, sobre todo ambientales o sociales, familiares, los que inciden fuertemente, y más allá. No es que no quiera desmerecer a las personas que necesitan fármacos, pero me voy a centrar en esto porque tiene mucha injerencia con todos nosotros, ¿no? Hablemos justamente de el bullying, en este caso a propósito también de lo que están estudiando ustedes, homofóbicos. Centrémonos ahí como, a pesar de que los medios de comunicación siguen haciendo o promocionando campañas o levantando voces, y las redes sociales también han ayudado mucho a que las personas del grupo que se les llama LGBT, que después ya no va a ser sigla porque no se va a necesitar, vamos a ser todas personas, pero es que todavía, como estamos todavía en una sociedad adultocentrista, heteronormativa, etcétera, tenemos que clasificar así, en el proceso de tránsito que estamos. ¿Cómo afecta eso? Visibilización. Exacto, estamos en un proceso de visibilización, pero no basta. O sea, es el primer punto para solucionar el problema. Hay gente que dice, no, pero es que la talla, si todos nos reímos de todo, y siguen con la tonterita, ¿no? De los chistes, de denigración, porque hay que decirlo, y creen que eso no afecta. Por favor, porque quiero hacerle un tirón de oreja a toda la gente que es inconsciente con eso, comentemos también, ¿no? Y ustedes, según las investigaciones, cómo el bullying homofóbico afecta tanto que lleva realmente a un estado de depresión profunda una persona que puede llegar a suicidarse. Estamos hablando de niños y jóvenes que por lo general, si bien hay una intensidad importante hormonal en la vida, deberían, ¿no?, tener todas las ganas de seguir viviendo. Sí. Exactamente. Bueno, como hemos tenido que entrevistar y conocer estos trayectorias o estos procesos de vida de estos chicos y chicas, digamos, que efectivamente coinciden mucho no todos, pero la gran mayoría coincide en trayectorias biográficas donde ellos, sintiéndose como un poco distintos a su ambiente, como no sintiendo que de alguna manera el lugar que tienen es un lugar que no está muy facilitado por la cultura. Que no acoge, digamos. Que lo acoge, pero eso viviéndolo inicialmente al interior de la propia familia incluso, ¿ya? Quizás los casos más complicados son cuando ese bullying no es necesariamente explícito, pero está presente en la cultura familiar. El chiste en la mesa, el comentario del papá, de los hermanos, qué sé yo, de la mamá, acerca el chiste machista, etcétera, ¿no es cierto? Como que de alguna manera van permeando las vivencias psicológicas y emocionales. Estos chicos que ya están en su mundo más privado, están sintiéndose que no están exactamente, voy a usar la palabra que usa Oscar Contardo, raros en esta sociedad, ¿no es cierto? Y efectivamente, esa es la vivencia que ellos transmiten, ¿no? Sentirse raros o extraños. Y aunque no lo sientan, incluso hay algunos que empiezan muy, muy rápidamente, sobre todo los más chicos de estas nuevas generaciones. Aún así hay un ambiente que son tremendamente buleadores o homofóbicos, ¿no? que están permanentemente o con el chiste o con la agresión directa. Creo que la cultura está cambiando, sin embargo la historia que nos cuentan, estos chicos están presentes en sus vidas y que va de alguna manera haciendo que se pregunten si efectivamente ellos no tienen un lugar. Y si no tienen un lugar en la familia ni en la sociedad, ¿qué hacen? Se instala la desesperanza rápidamente. Si por ahí anda dando vuelta alguna biología vulnerable, por ejemplo,
hacen una depresión y fácilmente pueden llegar al suicidio. ¿Ya? Entonces, eso son trayectorias que hasta ahora lo hemos encontrado muy habituales. Yo quisiera agregar que, porque se habla del bullying, y particularmente del bullying homofóbico, también se habla del bullying homotransfóbico, también agregando la experiencia de chicos y chicas trans, como en términos muy generales, y tal vez justamente eso es lo que ha sido más intervenido, más visibilizado. Hay un fuerte trabajo, por ejemplo, desde Todo Mejora. Sin embargo, ese es un aspecto del fenómeno que es más, uno podría decir, más visible, ¿no? Más evidente, uno lo puede indicar, lo puede reconocer, y ocurre en espacios, uno podría decir, más contenidos también, donde uno puede hacer una intervención dirigida, focalizada. Que esta experiencia de violencia, de hostigamiento, que es sistemática, que es contra un chiquillo, una chiquilla que está en el colegio. También uno podría pensar en espacios laborales, en términos de moving, que se habla menos. Pero hay otro fenómeno que es el que nosotros observamos y que mencionaba Claudio, que algunos autores han llamado de microagresiones, en el sentido no de que son agresiones menos dañinas, sino que son micro y en ese sentido más invisibles, ¿no? Son más sutiles. Son más sutiles, son cotidianas y a veces incluso difíciles de reconocer por quién es agredido, ¿no? Entonces son estos comentarios que no solamente pasa por el chiste, porque incluso uno podría pensar eventualmente que el chiste, si no es así groseramente violento, que se disfraza de chiste y es más bien una violencia, incluso uno podría pensar eventualmente que es menos dañino porque algo en que, si es que un buen chiste, nos podemos reír en conjunto, ¿no? Nos podemos reír mutuamente, pero estas microagresiones son estos comentarios al pasar, por ejemplo. Nosotros hemos escuchado harto en nuestros entrevistados y entrevistadas comentarios, por ejemplo, si yo tuviera un hermano homosexual, o si yo tuviera una hermana lesbiana, yo no le hablaría nunca más, o me acuerdo de uno, yo lo mato. Que es un decir, pero que es un decir bastante violento. Fuertísimo. O, por ejemplo, me acuerdo de una entrevistada, no me acuerdo, que decía que uno de sus familiares, una vez salido del closet, enterado, había hecho el comentario de, bueno, al menos no es un violador, o al menos no es un ladrón, ¿no? Como el menor es un mal menor, pero eso, es un mal, claro, ¿no? Entonces, esa serie de comentarios que van pasando. Además, la comparación, sí. Como bien. Entonces, es muy habitual que después, como cuando los chicos se atreven, después de un proceso duro, logran acercarse a su familia, a su mamá, a quien tengan mayor confianza y decirlo. Muchas veces son acogidos, pero acogidos también en este lenguaje bien particular. Claro, un poco ambivalente. Por ejemplo, igual te queremos, qué lástima, pero... Quería tener miedo. Claro, así, claro. Como si no fuera tan imposible. Bueno, además, claro. Nosotros esperamos también que eso esté más abierto en el futuro. Limitan a la persona. Sí. Entonces, de alguna manera empieza una serie de comentarios. Es como tenemos un bicho raro en la familia, tenemos que aceptarlo. Es nuestro hijo, es nuestro hermano. Claro. Pero es eso. Entonces eso que aparece a primera vista como aceptación o integración, más bien lo que nosotros hemos estado discutiendo en el equipo, más bien tiene que ver con una tolerancia, ¿no? Pero una tolerancia que no tiene el mismo valor, no es simétrica, no es finalmente integración. Y en ese sentido... No es aceptación. No, integración, en el sentido de acoger, de integrar, de incluir, por supuesto. En que desaparezcan incluso esas distinciones y que finalmente sea una característica más, ¿no? De la persona. Y en ese sentido, también lo que hemos discutido y lo que nos hemos dado cuenta es que sobre todo en este momento de transición, donde el tema de la diversidad sexual está muy visible, está muy tematizado, hay campañas justamente de integración, de aceptación, en contra del bullying homofóbico, aparece un espacio que a primera vista es seguro, por ejemplo, para, comillas, salir del closet. Pero no está abordado este aspecto más subterráneo, no podría decir, que sigue siendo violento.
Entonces, nuestra impresión por el momento es, y nuestra pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan seguro y qué tanto en este minuto corresponde, por ejemplo, promover esa salida del closet si no podemos asegurar ese espacio seguro? Entonces, es muy políticamente correcto, ¿no? Así como decir, no, nosotros aceptamos. Somos liberables. Y en la familia empieza ese lenguaje. En este colegio no hacemos discriminación y qué sé yo. Exacto. Pero todavía nuestro juicio, y por los relatos que hemos escuchado, son jóvenes, son generaciones actuales, sigue siendo un espacio en que hay que tomar precauciones, diría yo. O sea, también porque hay una fuerte como discurso en torno a que tienen que contar, por ejemplo. En los colegios aparece la primera sospecha, le contó un amigo, el amigo le fue a contar al profesor, y todo el movimiento del colegio es, tienes que contarlo, tienes que contarlo a los papás, tienes que hacerlo público, tienes que salir del closet. Ese mandato que a veces puede decir que bueno, para que pueda actuar libremente, para que no tenga que andar ocultándose, a veces incluso puede ser peor, ¿no? Porque queda expuesto a esa violencia que no ha sido tematizada, que no ha sido trabajada. A mí me llama mucho la atención de que sea tema, pero lo es. De hecho, venía yo en el auto hacia acá, por calle Seminario, y vi una pareja de adolescentes, yo creo que tendrían unos 15, 16 años, 2 chicas de la mano. Y yo la miraba y yo decía, ¿cómo era antes? ¿Cómo se vivían? Porque no es que ahora las personas estamos, no sé, pues en una era en que el amor no tiene distinción de género o de sexo, no, siempre ha sido así, somos humanos, siempre y lo sabemos, además, hay registros históricos. Y yo decía, qué increíble, ahora ellas libremente, no sin problema, pueden ir de la mano y expresar su amor y su cariño sin problema, pero no sin problema, pero con menos problema. Antes esto era absolutamente impensado, estoy pensando incluso en mi generación, o sea, 10, 15, 20 años antes, no más que eso. Y es impresionante como ahora, incluso aunque yo me asombre con mi propio asombro, bueno, es una alegría poder ver que en esta generación están rompiendo, digamos, esos miedos, se están atreviendo. El otro día, de hecho, también vi un cartel en las redes sociales de un señor de unos 60 años, decía, gracias, jóvenes generaciones, por hacer lo que nosotros no hicimos por miedo. Sí, y era amplio, no sé en qué contexto era, pero uno lo puede, digamos, ocupar ese lema y ese agradecimiento, ese orgullo de un adulto mayor hacia los jóvenes para todo. El otro día un entrevistado me decía que en su familia quien mejor tomó su salida de closet fue su abuelo. ¿Su abuelo? Su abuelo. Mira. Y impulsó a los papás a tener una actitud más abierta y fue sin cero cuestionamiento, o sea, como fue una demostración de cariño inmediato, así como. Y eso para él fue. Entonces, es interesante eso, porque este es un tema que estamos en una etapa de tránsito, como decía la Ale, pero es un tema, al ser tan cultural, tiene que permear desde nuestras propias raíces, digamos. Por supuesto. Y va a pasar mucho tiempo todavía hasta que desaparezcan todas estas categorías y sea algo. Y cada acto, en el fondo, que se haga. El otro día un amigo me contaba que se casó con su pareja, ellos son gay, están 21 años juntos. Ahora con la nueva ley de unión civil se pudieron casar y pensaron, ¿nos casamos en la casa, en privado, o nos casamos? No, nos vamos a casar en el registro civil, porque esto también es un acto político. Por supuesto. Nos vamos a casar entre comillas, porque bueno, no tenemos matrimonio. Claro, no es matrimonio, pero es la cuarta unión civil. Ellos lo veían como un matrimonio, sí. Entonces, ahí todavía estamos en esto de visibilizar y va a pasar mucho tiempo que sigamos poniendo esto encima. Pero pongámoslo no solamente, bueno, están estos espacios, están los espacios de la ciencia, están los espacios profesionales, pero también está el espacio de la casa. Es ahí donde más uno tiene que instalarlo, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre también la importancia de provocar. No se trata de avasallar o de ser agresivo, pero de provocar para generar justamente esta ruptura, de que sea tema, de que sea, digamos, caldo de cultivo para cualquier discriminación o bullying directamente. Son las 9:37. Vamos a una pausa musical y ya vamos a seguir hablando también sobre el suicidio, en particular con Claudio Martínez y Alemka Tomisic. Conversando con Claudio Martínez, doctor en psicología
y Alemka Tomisic, también doctora en psicología por la misma casa de estudio. Voy a decir todo en plural, porque de hecho trabajan en lo mismo, en la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, y son investigadores asociados del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Y ambos son investigadores, uno responsable, Claudio, y Alemka como co-investigadora del proyecto FONIS Adolescencia y Suicidio, construcción subjetiva del proceso suicida en jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y trans. Quiero detenerme aquí en el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Cuéntame un poquito cómo trabajan en esto, cómo se enfocan y cómo se aborda además la depresión desde los aspectos, como ustedes decían al inicio, Alemka, tú, desde de la estructura, ¿no?, de personalidad, pero también obviamente de los estresores o los factores ambientales. Y cómo Chile también se tiene que hacer cargo a partir de las políticas públicas de este tema de salud mental. Sí. Sí, mira, el MIDAP no es un solo proyecto de investigación, es un instituto, como dice su nombre, es un gran paraguas que acoge muchos proyectos que están organizados en básicamente 4 líneas que nosotros le llamamos de investigación. Una primera línea cuyo nombre la titulamos como procesos biopsicosociales básicos de la depresión y de la personalidad, del desarrollo de la personalidad. Una segunda línea que tiene que ver con, corrígeme, la segunda es de prevención, promoción de la personalidad, de la depresión y de desarrollos patológicos de la personalidad. Una tercera línea que tiene que ver con intervenciones psicoterapéuticas y procesos psicoterapéuticos para estos casos. Y finalmente una cuarta línea que la tenemos con menor desarrollo actualmente, más pensada hacia el futuro, que tiene que ver con la rehabilitación, la reincorporación a la sociedad, al mundo del trabajo, de personas que han sufrido este tipo de problemas. La primera línea, como dice su nombre, y lo que nos interesa ahí es ver cuestiones que tienen que ver con la etiología de este tipo de problemas. Y consideramos ahí, a mí me parece importante mencionarlo, una mirada multidimensional, porque esto es un problema complejo, que tiene distintas raíces, uno podría decir, y además, sobre todo la depresión, es un fenómeno que uno debería hablar algo así como de las depresiones, ¿no?, que tiene diferentes manifestaciones, diferentes niveles de gravedad, diferentes orígenes. No hay mucho acuerdo aún respecto incluso del diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto distintos tipos de intervención. Entonces necesitamos, por ejemplo, de este conocimiento para poder avanzar en esas otras 2 líneas que yo mencionaba, ¿no? La línea de la prevención y promoción, o sea, hacia dónde apuntar. Hay cuestiones que uno puede pensar que son bastante evidentes, ¿no? Y que uno se pregunta, bueno, alguien se podría preguntar, ¿para qué tanto investigaciones? O sea, promover espacios amigables, que promuevan el bienestar más amplio. Son cuestiones que ya sabemos de antes, pero hay cuestiones más específicas, por ejemplo, como la relación madre-bebé o padre-bebé inicialmente, cómo promover apegos seguros, por ejemplo, que son cuestiones muy tempranas que están a la base de desarrollos posteriores, ¿no?, de enfermedad de salud mental. Bueno, toda la línea que es psicoterapia y proceso psicoterapéutico, que el MIDAP surge desde una mirada desde la disciplina de la psicología principalmente, y en ese sentido esa es la historia. Uno puede pensar de muchas investigaciones previas que veníamos desarrollando y que confluyeron a este instituto. Y yo diría que también es súper importante la mirada final de este instituto, que tiene una duración de 10 años, que tiene que ver con la rehabilitación. En el fondo es ver todo el proceso, ¿no? Y toda la complejidad del fenómeno. Alemka, tú hablabas ahí algo importante en relación al vínculo
parental o con la madre puntualmente, y también hay muchas investigaciones desde la psicología y la neurociencia del periodo perinatal, ¿no? De la importancia. Antes se creía que no tenía ninguna importancia y cada vez se valida más que sí. Si pensamos en los pilares que mantienen bien parado a una persona y que por lo tanto son los que hay que cuidar para no deprimirse o no caer en un estado de depresión o de las distintas depresiones que pueden existir, y lo más doloroso, ¿no? El suicidio como un acto final. Podríamos considerar, y ahí veamos también un poquito si me quedan fuera del tintero, obviamente el apego seguro, sobre todo en la primera instancia, o el apego en general, porque a veces la gente cree que el apego es desde el budismo sobre todo, es un pilar del sufrimiento, ¿no? Pero entendamos el apego sano de vínculo, por supuesto. Claro, ¿no? El apego a las no el apego a la cosas, billetera, claro, etcétera, el mall, todas esas cosas. Bueno, el tema también, por supuesto, de los vínculos, de la red, cada vez se nombra, y cuando hacen estos estudios de la felicidad, a propósito de estos congresos o encuentros que se hacen en torno a la felicidad y la calidad de vida, la importancia de contar con una red, y no solo la familia o lo nuclear o la pareja, que también es importante, sino red de amigos, de apoyo, etcétera, alguien con quien poder conversar y contar tus alegrías y tus penas. Y pensemos también, obviamente, en la seguridad, la estabilidad, abrigo, techo, etcétera. Cuando estamos viendo ¿qué es lo que se te rompe finalmente? Porque el abandono, típico cuando uno va a una terapia, siempre te dicen que tienes heridas por abandono. Pero me pregunto, ¿qué ser humano no las tiene? De alguna forma están ahí, a veces con el padre, con la madre, a veces son situaciones, etcétera, de exclusión, que también te hacen sentirte abandonado de un sector, de un grupo, ¿no? A propósito del bullying también homofóbico. ¿Dónde se ha de reparar o de buscar, digamos, empoderar a esa persona cuando todavía no se pueda generar un cambio rápido y tampoco va a ser repentino de lo social? ¿Cómo ayudan a empoderar a esos jóvenes y a esos niños y esas niñas para que justamente superen la depresión y puedan justamente fortalecerse y no caer en el suicidio? Creo que se trabaja ahí. Bueno, una parte importante de la investigación del MIAP y en general de la literatura muestra como el tratamiento de la depresión, un tratamiento que de alguna manera apunta a lo biológico cuando está presente un buen monto de sintomatología en esa línea, pero sobre todo a lo psicológico, sobre todo al tratamiento más psicoterapéutico, ¿ya? Lamentablemente, en general, las políticas de salud no van como de la misma mano, porque siempre es más fácil la parte más biológica, instalar medicamentos, Tome etcétera. la pastillita y quédese tranquilito. Claro, porque son intervenciones que si bien los medicamentos no son baratos, la intervención misma es relativamente barata, ¿ah? En cambio, la intervención psicológica es más cara, es más prolongada, etcétera. Si bien programas como el GES, la depresión está en el GES, todos los tipos, digamos, ayuda muchísimo, es absolutamente insuficiente en el punto de vista psicológico, el punto de vista del tratamiento psicoterapéutico. Y se ha visto que el tratamiento psicoterapéutico, solo o acompañado con medicamentos, es el tratamiento más indicado, ¿no? Porque es el que permite revisar esos elementos de la temprana infancia, por ejemplo, pero también ver cómo esos elementos, ya sean traumáticos o sencillamente como de ciertos conflictos que se arrastran desde temprano, han dejado huella en esa persona o en ese joven, por ejemplo, y que por razones más bien actuales, ya sea porque son parte, por ejemplo, de este grupo que hablábamos, ¿no? Vulnerable, o sencillamente porque ocurren cosas, digamos, en su vida cotidiana, de relaciones de pareja, relaciones laborales, etcétera, que hacen que empiecen a mirar el futuro como más negro y con desesperanza. De alguna forma, el tratamiento psicológico es el que está absolutamente indicado sobre eso. Lamentablemente nosotros tenemos una línea de trabajo para mejorar la eficiencia y la efectividad de esos tratamientos, ¿ah? Pero son tratamientos que son más lentos. Culturalmente la gente quiere soluciones rápidas, ¿ah? Se ha visto, por ejemplo, algunas cifras de que en el mundo la mitad de las personas asisten al tratamiento, el resto no acude
y por lo tanto muchas veces, o uno de los caminos, el peor obviamente el suicidio, pero el otro camino es que esto se haga crónico. Entonces finalmente terminan consultando cuando tienen 30, 40, 50 años, por ejemplo. Pero esto aparece a los 15, 16, 17 años. Entonces, de alguna forma, tanto la promoción como la intervención temprana en esos jóvenes, por ejemplo, es tremendamente importante. Claudio y Alemka, se nos pasó el tiempo volando, de hecho, poquitos minutos porque faltan 9 para las 10. ¿Qué opinan o cómo ustedes también, de alguna forma, ayudan a personas, pacientes, usuarios, digamos, porque son activos también de su proceso, que vienen de estas llamadas terapias reparativas, estas terapias que, si bien son ilegales, existen, donde le dicen a la persona, tú tienes un problema, hay que arreglarte, como que fuese un artefacto, no es normal, no es natural ser homosexual según ellos, o trans, o etcétera, o lesbiana, así que te vamos a arreglar, no te preocupes. ¿Qué pasa con esas personas donde le dicen de un experto, un psicólogo, un psiquiatra, le dice, usted está fallado, no se preocupe que yo lo voy a arreglar? Y resulta que evidentemente partamos de la base que no está fallado y que no hay modo, digamos, más allá de una falsa promesa. ¿Cuál es el daño que generan esas terapias o esos juicios? Bueno, muchísimo, porque es un juicio que está valorado cultural y socialmente. Si te lo está diciendo un médico, si lo está diciendo un profesional. Te lo dicen en la calle. Además de lo que te dicen en la calle, claro, que los puedes por último descalificar, estos no saben, pero si te lo está diciendo alguien que tiene títulos y no sé qué, y es representante de alguna manera de una sociedad que tiene aún esos aspectos, ¿no? Y efectivamente, a pesar de ser ilegal, en Chile existe en algunas universidades incluso, dando vuelta por ahí. Por lo tanto, el daño es muchísimo, porque te están reclamando que está fallado, que tienes una falla y hay que arreglarte. No es que sea una posibilidad como otras en la vida, digamos, que existe esto, ¿no? Sino que eres raro y por lo tanto hay que volverte más normal. Entonces, yo nunca he tenido a alguien que ha pasado por eso, ¿no? No me he topado, digamos, pero efectivamente es algo que produce mucho daño. Ahora, la otra cara de la moneda es algo que está muy desarrollado, por ejemplo, en Inglaterra, que es lo que se llama las terapias afirmativas, y que es parte de un movimiento de desarrollo dentro de la psicología, que también se llama psicología LGBT, LGBTQ, que es toda una rama que estudia los procesos de desarrollo de las personas de la diversidad sexual, tomando en consideración estas especificidades, ¿no? Estas trayectorias, no necesariamente sea el suicidio, pero sí trayectorias de vida que tienen ciertas particularidades por el contexto en que le ha tocado desenvolverse y que presentan este tipo de problemáticas, ¿no? Que uno podría esperar en el futuro que no estuvieran asociados a estas características, pero que hoy día sí lo están. Y en el fondo estas terapias están justamente apuntando a todo lo contrario, a decir, no es este tu problema, pueden haber otros problemas que tengan que ver con tu particular manera de ser, ¿no? Que podría ser la particular manera de ser de cualquier persona en realidad. Que así es. Y que en Chile aún no está muy desarrollado. Hay algunas personas que se han formado afuera principalmente, y además es nuestro interés avanzar hacia eso. Eso les quería preguntar, que en realidad, 2 minutos, Alemka y Claudio, cuando ustedes se forman como psicólogos en las universidades como pregrado, antes de sacar el doctorado, etcétera, ¿cómo se abordaba, por ejemplo, claro, no se hablaba, lo sé, de LGBT, pero se hablaba de homosexuales? ¿Era todavía la premisa de que era una enfermedad mental cuando ustedes lo estudiaron, o ya se estaba rompiendo y si era tema o no? Yo soy de la generación en que todavía estaba recién, hace muy poco, declarado como lo habían sacado de los manuales. El 70 me parece que fue, ¿no? 74, 74 por ahí. Lo habían sacado hace muy poco, unos 10 años antes. Sin embargo, en varias teorías era sostenido como que era una perversión.
Entonces, sí, por los degenerados le llamaban, ¿no? Claro, y por lo tanto, si bien no estaba dentro de las grandes enfermedades o trastornos, digamos, como la psicosis o otra cosa así, igual estaba dentro de algo anormal. De hecho, continúa hoy en día la disforia de género, por ejemplo, todavía está presente, que es una lucha que tiene los trans, para ser reconocidos también como algo que que la disforia tiene que ver cómo son tratados y no como un problema, digamos, interno per se, sino más bien cómo se ubican en la sociedad. Entonces, ha sido un largo camino que yo diría que las nuevas generaciones están aprendiendo más bien desde la academia, que esto no es como lo que... ¿Ustedes hacen clínica? Sí. Hacen clínica. Sí, yo me imagino que también hay una responsabilidad importante de parte de ustedes como profesionales de la salud mental, como psicólogos, personas que van a acoger a un otro, revisar los propios sesgos. Porque uno a veces cree que no tiene ni un problema, pero resulta que en un verbo, en una situación, una aproximación, uno puede caer... digamos, de inconsciencia y de condicionamiento familiar, social, etcétera, en conductas discriminatorias. Solamente agregar una cuestión en ese sentido, porque hoy en día uno podría decir que ya no es difícil escuchar en este minuto abiertamente en las universidades, por ejemplo, en las carreras de psicología, que se plantee la homosexualidad como un trastorno, ¿no? Como un problema. Como una enfermedad. Como una enfermedad. Sin embargo, yo creo que hemos pasado a otro extremo y es que no se menciona, ¿no? Como una característica de las personas, como un elemento, ¿no? Cuando uno estudia psicología normal, psicología del desarrollo, uno estudia el desarrollo de los jóvenes, de los adolescentes, el estudio de los niños, ciertas características asociadas como el género binario, básicamente. El tema cultural, por ejemplo, si crecen en ciudades o en el campo, etcétera. Pero, por ejemplo, temas como la etnicidad, temas como la diversidad sexual no están presentes. Y eso también es un problema, ¿no? Es por omisión, uno puede decir por negligencia, no por maltrato, pero... Exacto, que finalmente caemos en lo mismo, no ser parte. Bueno, quedan 2 minutos para las 10, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Lemka Tomisic y Claudio Martínez, ambos de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, ambos también doctores en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y investigadores del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Voces Ciudadanas y cordialmente invitados también en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un lindo día jueves. Y nos despedimos agradeciendo, por supuesto, su sintonía e invitándolos a que se quede aquí porque ya viene el programa Mujeres. Hoy con la cineasta peruana más reconocida de las últimas décadas por su propuesta de autor y el irreverente retrato que hace de su país en cada una de sus películas. Gracias, Nicolás Órdenes, por la puesta en sonido. Nos despedimos con casi 13 grados. Que lo pasen muy bien, que tengan una linda jornada y nosotros hasta mañana. Chao. Estas fueron las Voces Ciudadanas de Radio Universidad de Santiago. Acompáñanos en una nueva edición de lunes a viernes a las 9 a.m. por la 94.5 FM.